en esta computadora. Ahí. ¿Listo? Ahí creo que está grabando. Ahí se. Ya. Hola a todos. Bueno, esta es la identidad 6, creo. No sé. Sí, No sé qué número es, pero sé que es la que viene antes de grafos. Creo que era 5. la 5 puede ser, sí. Ah, sí, toda la razón, la 5. Bueno, ahí le cambió El número. el número. Ahí sí. Ya. Vamos a hacer primero este ejercicio que es súper básico, en verdad es como para recordar básicamente que es un grafo. Nosotros en el curso vamos a representar el grafo de esta forma. Va a ser básicamente un conjunto de vértices junto con un conjunto de edges, así eso significa la edges, pero que al final son aristas, que básicamente Arcos. los vértices son los... ¿Perdón? Arcos. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí. Nada, decía que son arcos. Arcos. Ya. Los arcos, estos serían los vértices, los círculos, y estos serían los arcos. Entonces vamos a tener un conjunto de vértices junto con un conjunto de arcos, y además vamos a tener varias formas de representar cómo se relacionan estos vértices entre sí a través de los arcos. Entonces aquí nos piden determinar el conjunto de vértices y de arcos de este grafo. ¿Cuál sería el conjunto de vértices? Vamos a ponerle V. Como son pocos, podemos enumerarlos, simplemente por el nombre que tiene cada uno de estos vértices. En este caso tenemos el vértice A, B, C y D. Así de sencillo. Esos son los vértices que componen este grafo de la figura. Y por otro lado, los arcos. ¿Cómo podemos representar un arco en un grafo? Hola, hola. ¿Sí, Ana? Hola. ¿Aló? Aló. Hola. Ya. ¿Qué pasó? ¿No me escuchan? No, si se escucha. Ah, ya. Quizás es la Vale la que no me escucha. Ya. ¿Yo? ¿Aló? Ya. Perdón, es que Ya. estaba haciendo pruebas con el micrófono porque pensaba que yo no me escuchaba. Ah, era eso. Ahí Ya. sí te Sí, estaba escuchas. haciendo pruebas con el Zoom. Ahora sí. Ya. Ya. ¿Cómo podemos representar, bueno, repito la pregunta, ¿cómo podemos representar un arco en un grafo? Obviamente no podemos poner arco 1, arco 2, porque no tendríamos forma de saber porque no tienen ningún número asociado. Claro. Entonces, la forma de relacionarlo va a ser a través de los vértices que une. Por ejemplo, este arco está uniendo al vértice A y al vértice B. Entonces, como en este caso tenemos un grafo no dirigido, o sea que no tiene como sentidos, uno básicamente puede ir del grafo A perdón, del vértice A al vértice B y viceversa. Nosotros lo podemos anotar en cualquier orden. En este caso yo lo voy a anotar A como B, como una tupla. Entonces yo sé que entre A y B hay un arco. ¿Bien? Entonces, No así sé, podemos anotar. yo he visto que la profe, en vez de que los pone como tuplas, los pone como un conjunto aparte. En vez de que sea con paréntesis con corchetes también. Ya, sí, también. Ah, lo hace como un conjunto en vez de una tupla. Sí. Cada elemento. Ah, puede ser. Pero yo creo que las dos Sí. formas son válidas igual. Sí, yo también creo. Ya, entonces, ¿cuál otro arco tenemos? Tenemos A con B, el arco que une a B, el arco que une a A con C. Luego tenemos A con D, A con D, gracias, D con C y CB. y C. ¿Falta C. alguno? Yo creo que no, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos 5. Ya. Ahí ¿Se está. entendió hasta ahí? No se ponen los dos. Si está A, B, entonces no vamos a poner el B, A. ¿Por qué? Porque estos no son grafos El B, dirigidos. A se pone. Eso, es por eso mismo, exactamente. Sí, los grafos dirigidos son cuando nosotros tenemos un vértice y tenemos una flechita que los une. Ahí sería distinto decir A, B que B, A. En este caso, esto es lo mismo, es exactamente lo mismo que B, A. Entonces no se repite. ¿Sí? Porque no tiene dirección en el fondo.
Chicos, recuerden que los conjuntos no se pueden repetir elementos. Ah, también. Por eso mismo se puede escribir como un conjunto. Así también. En el fondo son lo mismo, ¿sí? Ya, sigamos. Ya. Entonces, el segundo punto dice representar el grafo mediante lista de adyacencia y matriz de adyacencia. Ya, esto es como también lo que nos podría ayudar a entender la representación de un grafo. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos solamente una lista y una matriz de adyacencia, sin tener como la figura, podríamos determinar cómo es este grafo en estricto rigor. Entonces, una matriz básicamente va a ser muy parecido a lo que conocíamos de las relaciones, que lo que va a pasar es que va a haber un cero si es que hay una relación, hay un arco entre un vértice y otro, y un 1 si es que lo hay. Un 0 si no hay, un 1 si hay. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es escribir, tanto como en la primera fila, por así decirlo. En la primera columna vamos a escribir los vértices, como lo que identifica cada vértice. Entonces, como ya dije, vamos a poner un 0 en donde no hay Arco. arcos Ujú. y un 1 donde sí hay arcos. Entonces, dicho eso, ¿dónde van ceros acá en la matriz? O unos. Por ejemplo, acá, en A con A. ¿Hay un arco que una A con A? ¿Existe un loop ahí? No, entonces va un 0. Súper. Ya, muy bien. ¿A con B? Sí, habíamos dicho que sí. ¿A y C? Sí. Sí, También. Y A Uno. con D también, porque A prácticamente está en todas estas tuplas. Luego, B y A. sí, Sí. ¿Cierto? Por Muy lo que bien. habíamos dicho adelante. B y B, no tenemos loops en este grafo, así que prácticamente toda la diagonal va a tener ceros. B con C, sí, muy bien. Y D con B, no, ¿verdad? Lo mismo, C con A sí, porque dijimos que hace unidad con todos. B con C también lo marcamos acá arriba. C con C, no. Y C con D, si lo vemos acá en el grafo y acá abajo, en el conjunto de arcos, sí están relacionados. Así que un 1. Y por último, D, podríamos simplemente como transcribir esta fila acá. Sabemos que está unido con A, que no está unido con B, que sí está unido con C y consigo mismo no. Entonces, esa sería la matriz de adyacencia. Ya, varios puntos importantes a destacar acá, para los que para los que ya dieron más de dos. Lo primero es que la diagonal de la matriz de adyacencia siempre es cero, siempre van a ser puro cero. Y lo segundo que quiero que noten es que la matriz es simétrica. ¿Eso qué quiere decir? De que su traspuesta es igual a su matriz original. Mm, no estoy segura si la diagonal tiene puros ceros. Sí, sí, No siempre. En este caso lo tiene porque el grafo no tiene ningún loop. Entonces, cuando se tienen sí, loops, pero es que usualmente en los loops, eso yo no sé si lo van a ver aquí en este curso. sí, sí se ven. Ah, pero se ven en grafos dirigidos, claro. Sí, Bueno, pero por Eh, ahora nosotros vemos que como no hay ningún arco que una A con A, tenemos un cero ahí, B con B también cero, C con C también cero, y por eso la diagonal es cero. Ahora bien, lo que dice Diego es cierto, cuando tenemos matriz de adyacencia, siempre va a ser igual a su traspuesta. Si nosotros tomamos es cada simétrica. fila y la colocamos si tomamos cada columna y la colocamos como fila, van a notar que son iguales. Va a quedar la misma matriz. ¿Y eso por qué se da? Porque no hay dirección. ¿Se fijan? Que nosotros habíamos dicho que A con B era lo mismo que B con A. Por eso que siempre va a ser igual a un lado o al otro. Por eso es simétrica. Ya.
Ya, ¿qué sigue? La A lista. la lista de adyacencia. Esto les va a servir para estructura de datos. Ujú. Representar el grafo mediante la lista de adyacencia. Ah, ya. Ok. La lista de adyacencia es muy parecida a la matriz, solamente que vamos a anotar en una lista hacia abajo todos los vértices todos los vértices, como lo está haciendo la Diana ahí. Entonces se pone una V de vértices y todos los elementos que identifican a cada vértice. Y al lado se pone la relación que tiene, ¿cierto? ¿Con qué otros vértices está relacionado? Voy a ponerle aquí adyacente. ¿Con qué Adyacencia. vértices es adyacente? Perdón, empecé a escribir, pero pensé que me escuchaban, pero no. No. Entonces acá básicamente también van vértices. Ya no se pone un 1 o un 0, sino que nosotros queremos saber con qué vértice adyacente A, con qué vértice adyacente B, C, etc. Ujú. La definición es que un vértice es adyacente a otro si es que existe un arco que los une. Entonces, en Claro. este caso, si quisiéramos poner todos los vértices que son adyacentes con A, sabemos que ya aquí nos quedó bastante claro que está unido con todo. De hecho, podemos ver aquí en la matriz de adyacencia que está unido con todo menos con el mismo. Así que aquí bastaría con escribir B, C y D. Ya, en el caso de B, podemos hacer lo mismo, fijarnos en la matriz aprovechando que la tenemos y sabemos que hay un arco entre B y A y B y C. Entonces aquí hay que escribir A y C. En el caso de C lo mismo, con A, con B y con D. Y con D está unido con A y con C. Y esa sería la lista de adyacencia de este grafo. Súper. ¿Dudas? Si no, para pasar al siguiente ejercicio al tiro. Ay, perdón. ¿No? Ya. Siguiente no. Ya. Aquí se demuestra que los grafos G1 y G2 de la figura 2 y 3, estos que están acá, son isomorfos. ¿Ustedes saben lo que significa que dos grafos sean isomorfos? Sí, ¿no? No sé. Bien. ¿Cómo? No se escuchó. No me acuerdo bien de lo que significa isomorfos. La definición de isomorfismo en grafos significa es encontrar una función que es biyectiva y que relaciona los vértices de dos grafos distintos. Claro. Por ejemplo, si nosotros aquí tuviésemos que este grafo 2, yo lo puedo representar por dos conjuntos. El conjunto de vértices 2 y de los arcos 2. Y este con 3. Vértices 3, arcos 3. Aquí tenemos dos grafos con su representación de conjunto. Nada raro ahí. Entonces, podemos decir que estos grafos son isomorfos, que básicamente isomorfos vienen de que tienen como la misma forma, ¿cierto? Si es que yo encuentro una función, una biyección, si es que existe, yo voy a decir una función biyectiva, por eso yo decía función biyectiva. Una biyección, podemos decirle alfa, que toma los vértices del grafo número 2 y los mapea a un vértice del grafo número 3. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un grafo, o sea, vértices que se corresponden con vértices del otro grafo, que básicamente van a tener como la misma forma. ¿Se entendió eso? A ver. La Sí. definición formal es esta, pero como que igual no se entiende mucho. Consulta. Si Tuve unos problemas de audio. ¿Me podrían explicar lo último resumidamente, porfa? Yo creo que sí. Pero, ¿qué último? Bueno, estamos demostrando lo que es isomorfismo, ¿sí? Isomorfismo viene de la palabra iso, que es iguales, y morfo de forma, ¿cierto? Entonces que tienen igual forma. Pero si ustedes miran estos grafos, como que uno dice, la forma no se parece mucho. Ahora, ¿cuándo son isomorfos? Cuando podemos establecer una función biyectiva que toma a uno de los vértices y si lo compara con el vértice de otro grafo, dice que esos vértices son equivalentes. ¿Por qué serían equivalentes, por ejemplo? Porque pueden tener la misma cantidad el mismo grado de
la misma cantidad de arcos saliendo de él, por ejemplo, de tal forma que si yo modifico un poco como la orientación, la posición en la que están puestas los arcos, puedo llegar al otro grafo, ¿cachai? Que son equivalentes en el fondo. Pero eso se tiene que demostrar con una función biyectiva. Si lo demuestran dibujando, está malo. Así que tienen que crear una función biyectiva que tome uno de los vértices, como dijo la Diana, y que lo mapea al vértice del otro grafo. Y que Al final esto decimos que es una relación 1 a 1, porque solamente un vértice de acá se puede corresponder con uno del otro grafo, que yo quiero demostrar que son isomorfos. ahora el Pero, subíndice pero 2, yo creo que la forma más fácil de resolverlo es primero dibujando uno de los dos grafos con algo parecido al otro grafo y después de ahí armar la función. Eso para mí O es sea, yo creo que lo más es lo fácil mejor. es escribir como las matrices de adyacencia, y esa es una forma de comprobar, no de demostrar, porque no va a servir como una demostración formal. Es escribir las matrices de adyacencia de los dos grafos y acomodarlas de cierta forma que si me queda algo igual, yo puedo decir, este vértice es igual a este y este a este, o sea, se corresponden según la función que ustedes van a definir. Entonces hagamos eso. Voy a borrar esto mejor, para que no confundir a nadie. Entonces, digamos que yo le voy a poner números a esto para no confundirlo. Este es el 1, el 2, el 3. ponle mejor letras, porque con los números se pueden confundir. Sí, a este le voy a poner letras. Ah, ya. Y ese lo voy a dejar con números. Entonces, yo creo que podemos hacer la lista. Es más fácil hacer la lista. Entonces vamos a poner la lista del grafo 2. Vamos a tener el 1, 2, 3, 4, el 5. Estos van a ser mis vértices. Y yo voy a anotar acá todos los vértices con el que es adyacente. El 1 es adyacente con el 2 y el 3. Porque aquí vemos que salen dos arcos que van hacia el 2 y el 3. El 2. ¿Con qué vértices es adyacente? Con el 1 y el 4. El 1 y el 4. 3 y El 1. 3. 4, muy bien. Sí, el 3, aquí vemos con 1 y con 5, tiene adyacencia. El 4, con 5 y con 2. Y el Yo 5. voy a ponerlo así. 2 con 5. Y el 5 con 3 y 4. Muy bien. Entonces, esto es para el grafo 2. Y para el grafo 3... Ojo que la enumeración del grafo y ese subíndice 3 o subíndice 2 es solamente porque arriba había otro grafo. Entonces, para el documento viene a ser el grafo 2 y el grafo 3. No se confundan con Claro. eso. Sí. A, B, C, D, E. Entonces, este es un poquito más fácil de ver. A es adyacente con C y con B. B es adyacente con A y con D. C es adyacente con A y con E. D es adyacente con A y con E. D es adyacente con B y con E. Con B. Ay, perdón, No con me A. confundí. D, B y E, ¿cierto? Sí. Ya. Y E con C y D. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Ojo que eso es Fíjense, solamente para visualizar que el isomorfismo, pero la demostración es aparte. Esto no es suficiente para decir, ya, listo. ¿Cierto? claro, es como para no tratar de buscar una biyección si es que realmente no son isomorfos. Voy a hacer esto como para que lo vean más claro. No me puedo cambiar de lápiz. A igual a 1, C igual a 2. Claro, algo así como dice la Sofía.
tenemos que buscar vértices, pares de vértices que sean equivalentes. Claro, si nosotros vemos A es adyacente con los vértices 2 y 3 de este grafo, o sea, con los dos que le siguen. Lo mismo con 1, 2 y 3. B es adyacente con el primero y el cuarto. Primero y el cuarto. Y primero, 1, 2, 3, 4. C es adyacente con el primero y el quinto. Primero y el quinto. D es adyacente con el segundo y el quinto. 2, 5. Y E es adyacente con C, que es el tercero, y D, que es el cuarto en la lista. Y lo mismo acá. Entonces de acá, de este análisis que acabamos de hacer, podemos inferir que estos grafos sí son isomorfos. Entonces podemos empezar a buscar una función que sea biyectiva que nos demuestre este isomorfismo. Ahora, no es nada complicado buscar esa función, es simplemente definir la función. Nosotros vamos a traer, supongamos que tenemos la función que va desde E2 hasta E3, perdón. Desde B2 a B3, ¿no? Nada que ver. B2 a B3. Entonces, es Entonces, una hay función que definir, está definida entre los vértices del grafo a los vértices del otro. Entonces, solamente hay que definir para cada vértice del grafo 2 cuál es su imagen en este conjunto. ¿Se entiende? Entonces, si yo le aplico la función al vértice número 1, ¿cuál es el vértice resultante en este grafo? ¿Con cuál tiene esa relación? Habían dicho en el chat que con A, ¿cierto? Es solo eso, chicos, no se confundan con esto. Es tan simple como definir la función. Nosotros le llamamos phi. A esta función phi que la estamos definiendo, nosotros decimos que si agarra el 1, el resultado va a ser A. Si agarra el 2, que es un vértice de un grafo, su resultado va a ser el vértice de otro grafo. ¿Y cuál es ese resultado? B, ¿cierto? Con resultado me refiero a la imagen que vamos a obtener al tomar cada uno de los vértices de un grafo y aplicar la función phi. En el fondo, cuando dicen encontrar la función phi, se refieren más bien a definirla, porque Claro. no es que nosotros vayamos a realmente buscarla y encontrarla y decir así como x cuadrado más y menos, no, sino simplemente decir cuál es su preimagen y cuál es la imagen que va a tener esa preimagen. Claro, por ejemplo, si yo pudiese definir acá como una función inversa de phi, y al menos uno, que en vez de recibir Pero valores eso de no es B, necesario porque tú ya pusiste que era una división ya, pues. Pero igual para dejarlo más claro. para mostrarles nomás, no es porque sea necesario. Entonces, Es que va a ser necesario siempre y cuando no digan de que es una función biyectiva. Ahí ya sí te tienen que escribir la Claro. inversa de cada una. Claro, si es que ustedes le piden demostrar isomorfismo en la prueba, ustedes tienen que escribir que la función phi es biyectiva. Sí. ¿Sí? Tienen que dejar todo eso súper explícito. Y si no, van a tener que escribir la función, la función phi y la función inversa. y la función inversa. claro, aquí la función inversa recibiría valores, o sea, iría en este sentido. Al contrario, toma valores de los vértices de grafo 3 y los mapea al grafo 2. Entonces, si yo hago phi al menos 1 de A, eso va a tener que ser igual a 1. Y así con todos estos valores. ¿Se entendió? Entonces, como nosotros encontramos una función biyectiva, tal que mapea los valores del el grafo número 1 de los vértices del grafo número 2 al grafo número 3, los grafos son isomorfos. Ustedes en el certamen tienen que escribir esto de manera muy formal. Todo lo que dijo la Diana, ustedes lo tienen que escribir. Es decir, que cómo hemos encontrado una función biyectiva que tiene de preimagen a los elementos de los vértices del primer grafo y obtiene como imagen los elementos del segundo grafo, y es biyectiva, dado que su función inversa hace lo contrario, entonces podemos determinar que son isomorfos. ¿Sí? Tienen que concluir. Básicamente la manera más rápida de ver si isomorfo es hacer la tabla
Entonces quisieron al lado de los grafos y ver que las relaciones se parezcan una entre otras, o sean similares. Mira, hacer las listas de adyacencia es una forma para que ustedes puedan visualizar mejor cuáles vértices se corresponden con los otros. Eso es. Es para que ustedes puedan visualizar qué vértice corresponde a cuál otro vértice del otro grafo. Pero eso no es necesario que lo hagan en el certamen. Si ustedes hacen la lista de adyacencia, eso no les va a sumar puntaje. Porque lo que el profe busca es que ustedes digan, existe una función biyectiva que hace esto y esto. ¿Y cómo lo demuestro? Diciendo que, por ejemplo, phi de 1 es igual a phi de 2 es igual a b, phi de 3 es igual a c. Y si yo hago ese phi, si yo aplico esta función a todos los vértices de un grafo y me da los vértices de otro grafo sin que me sobre ni me falte ningún vértice, entonces son biyectivas. O sea, es isomorfismo. Ok, ya entendí. Gracias. La lista es para que ustedes se orienten. Asimismo, podrían, por ejemplo, dibujar los grafos. Claro, como dijo el Diego, podrían hacer eso también. Pueden dibujar los grafos, pero tienen que definir la función. Claro, De hecho, yo cuando hago un problema de esto, yo dibujo el grafo, yo no hago con la lista. claro. La Diana hace la lista de adyacencia, el Diego lo que hace es dibujarlos para Es redibujar el visualizar grafo. y Es decir, redibujar el grafo. mira, lo puedo redibujar y dejarlo así y así son iguales. Entonces, Sí. es para visualizarlo uno, para decir, este vértice es igual a este. Porque llegar y hacer phi de 1 igual a A es como súper arbitrario, como que uno no se le ocurriría a simple vista. Claro. Eso. Ya. Hacemos el 3. Ya, el ejercicio 3 dice, demuestre o refute formalmente que para un grafo tipo ciclo la cantidad de arcos es la misma que la cantidad de vértices. Primero que todo, ¿qué es un grafo tipo ciclo? ¿Se acuerdan lo que es ¿Saben? un grafo tipo ciclo, no? ¿Se acuerdan? ¿Se los pasaron? ¿O todavía? No me acuerdo bien, pero no eran los grafos que todos los caminos que estaban conectados entre sí tenían una ida y una vuelta, algo así. Todos los caminos que están conectados entre sí tienen una ida y una vuelta. Sí. La verdad es que no me acuerdo de la definición textual. Ciclo, ¿Funciona? no, Es- el ciclo de n vértices es donde cada vértice v sub i está conectado con el v sub i menos 1 y el v sub i más 1. Eso es. Ah, ya, ok. Gracias. Claro, aquí le estoy anotando un grafo de M2 en donde, claro, para cada nodo I, nodo vértice es lo mismo, es adyacente al nodo I más 1 e I menos 1, o sea, básicamente los que tiene al lado. Por ejemplo, si esos serían nuestros vértices, Con n igual 3. claro, de n, ay, qué horrible, n igual 3. Bueno, ustedes me entienden. De Es hecho, un grafo cíclico de m igual 3. para resolver este ejercicio, la pura definición le está dando una pista. Ujú. De cómo demostrar esto. Yo para resolver este ejercicio quiero introducir lo que es, que me imagino que se los pasaron en clases, lo que es la función del grado de un vértice. ¿Qué, Sí, lo pasaron. qué Eso lo es el pasaron. grado de un vértice? Es el número ¿Arcos? de otros vértices, de nodos, que están conectados al vértice en cuestión. Por ejemplo, el grado de este vértice, ¿cuál es? 2, ¿cierto? Porque está conectado a otros 2 nodos. O sea, en estricto rigor es la cantidad de aristas, de arcos que salen de él. Claro. 2, Eso muy es. bien. El grado es la cantidad de arcos que salen del vértice. Claro. Formalmente eso se define como una función. Si tengo un vértice B perteneciente al conjunto de vértices, el grado, esto lo voy a escribir como para que, me imagino que lo vieron en clases, pero para que lo tengamos aquí presente. Recibe un vértice B, B y minúscula. se define
Sí, B minúscula. Ujú. Se Sí, define como si la cardinalidad de un conjunto, tal que si yo tengo un elemento que pertenece a, a los arcos de ese grafo, sí o sí voy a tener un elemento que pertenezca a los vértices. O sea, ese vértice pertenece... O No, sea, perdón. O sea, acá tendría que ser de alguna forma que em, ese vértice es parte de lo que conecta ese arco. No sé cómo anotarlo No, realmente. no, podría notarlo como lo dijo el Diego, que B sub I, o sea, ponle así como B sub I perteneciente a B, y ahora sería el grado de B sub I, tal que, como era B sub I menos 1 y B sub I, tienen un arco con el B, ¿cachai? O sea, no te caso el O grado sea, ¿Quieren que lo haga yo mejor? o sí, sea, sí, es sí. que... No, no, no. Es que se Es están hablando que... mucho por eso. Ya, bueno, digo, hazlo tú. Ya. A ver, ¿puedo compartir o no? No. Pero raya con el plumón de la Es que pizarra. no puedo. ¿Se puede o no? A ver. ¿cómo? No, no me dejó. ¿Por qué no? A ver. ¿Será un problema mío? A permitir que ¿Anotar reactiven. nomás? ¿Eso? Sí, anotar. Ya, ahí está. Entonces, eh, el, el grado, como te estaba diciendo Diana, perdón porque se ve con una wea, va a ser simplemente eh, todos los arcos, va a ser claramente el grado de todos los arcos que pertenezcan al conjunto de arcos de un grafo, tal que el vértice también pertenezca a ese grafo. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos este grafo que está acá, con m igual 3, ustedes, ¿qué podrían asumir? Por ejemplo, ¿cuánto es el grado de este? Como dijo Diana, el grado de este vértice es 2. El grado de este vértice también es 2. El de este y el de este. Y por último, el grado de este vértice también es 2. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a analizar lo que es el... Lo voy a hacer más bonito. El de, por ejemplo, de CD4. Este es el ciclo C4. También nos vamos a notar de que el grado de cada vértice de C4 va a ser C4, va a ser de grado 2, cada vértice. Entonces, ¿qué es lo que podríamos asumir? Que cada vértice va a estar conectado con dos Así caminos. es. Por lo tanto, la función delta, cuánto va a tomar? ¿Cuánto va a ser? En un grafo C sub n con n vértices. Y hacer dos N, ¿no? ¿Sí? 2. Siempre va a ser 2. Para cualquier grafo tipo ciclo. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Porque esto es súper importante. ¿Entiendes? Ya. Entonces, voy a volver a anotar con la cuestión de mierda. Entonces, hay una Pero definición Diego, acá. Sí, perdón. Hay una definición acá que es un teorema que se supone que estaba de bajito. Cuando vieron lo que era la definición de grado de un vértice, hay un teorema que ustedes vieron. ¿Se acuerdan cuál era o no? Ya. no. El teorema dice de que la suma de por cada vértice que pertenezca al conjunto de todos los grados va a ser igual a 2 veces por el grado de los arcos.
Esto es para todo grafo. ¿Entienden por dónde viene esto, no? La suma de cada arco, de todos los grados de cada vértice, va a ser simplemente 2 veces por el grado del La conjunto de cardinalidad arcos. del arco. Sí. Entonces, si yo tengo, Entonces, por ejemplo, en el C4 yo tengo 4 arcos, la cardinalidad de E es 4. 2 por 4, 8. Entonces, si yo sumo los grados de cada uno de los vértices, me tendría que dar 8. así es. Entonces, yo voy a hacerlo por texto aquí, ¿ya? Entonces, yo sé que la suma, que va desde, bueno, que va desde I igual 1 hasta el n del delta de B, tiene que ser igual a simplemente 2 veces el... Sé que no se ve, pero un poquito. A ver. Espera, tengo que corregir esto. Ahí está. Dos veces esto. Ahí está. Entonces, como el delta de B sub I siempre es 2, entonces simplemente esto va a ser la suma de I igual 1 hasta el n de 2. Y esta cosa no es nada más que 2 por n. Y esta cosa va a ser igual a 2 veces esto. Creo. Entonces, si nosotros ahora despejamos lo último que pusimos acá, si nosotros, por ejemplo, quitamos esto, eso hizo, entonces vamos a decir que n, como n es el número de vértices del grafo, entonces allá hemos demostrado de que el número de arcos de un grafo es igual al número de vértices. Ahí estaría. Pero eso es para un grafo, Para un grafo de ciclo n. de ciclo, claro. Sí. Los grafos de Porque ciclo son como los que están ahí, pues, el triángulo, el cuadrado, un pentágono, por ejemplo, sí. un hexágono. Esos son los grafos de ciclo. Entonces, eso es lo que nos pedían demostrar. ¿Se entendió, no? Claramente que antes habría que formalizar y cosas así. Lo que no me quedó claro es como el absoluto, eso no lo entendí. Entiendo más el absoluto de esto. Esa es la cardinalidad. La Por ejemplo, cardinalidad de arcos. Sí. Edges, Por ejemplo, recuerda que... perdón, dale nomás. por ejemplo, el de C4 acá arriba. Quiero que me mire aquí. ¿Cuántos arcos tiene el grafo? Está este arco, está acá. Está este arco que está acá. Está este arco que está acá. Y está este arco que está acá. La cardinalidad de este grafo, de este Conjunto de grafo, arcos. ¿sí? Va a ser simplemente el número total de arcos que hay en el grafo. En este caso es 4. Entonces, es básicamente para los grafos cíclicos el número de caminos que tiene, la cardinalidad. Sí, pero ojo que eso de la cardinalidad de E es para todos los grafos, no solamente para los ciclos. Por ejemplo, si yo tengo una rueda o cualquier otro tipo de grafo, siempre la cardinalidad de E va a ser la cantidad de elementos que tiene el conjunto de arcos. Recuerden que nosotros cuando nos pedían, por ejemplo, definir el conjunto de vértices y el conjunto de arcos que tenía un grafo, nosotros lo escribíamos con una E o con una B mayúscula. Entonces, nosotros decíamos, ok, por ejemplo, voy a anotar. Para este grafo,
A ver, El B mayúscula es el conjunto de todos los vértices, ¿cierto? Llamémosles B1, B2, B3. Eso es. ¿Sí? Es que, Y ahora es que lo la mismo se cardinalidad. me da más bonito. Perdón, es que están preguntando por cierto, otra cosa. Ok. La cardinalidad de ese conjunto de vértices es 3. La cantidad de elementos que tiene. Y eso sirve para todos los grafos, siempre. Ok, pero una pregunta, por ejemplo, entonces si es que un grafo que es un solo punto que es un bucle, que tiene un camino consigo mismo, entonces su cardinalidad sería 1 ahí. Como un grafo así, ¿te refieres? ¿Como de este estilo? Sí, de ese estilo. Sí, ahí la cardinalidad de arcos y de vértices sería 1. Entonces, El mismo, sí. el módulo de B es 1 y el módulo de E también sería 1. Y ahora si te piden el conjunto, tú tendrías que decir, mira, este es un solo elemento, el vértice 1. Y E también es un solo elemento, el que une el 1 con el 1. Ya, yo creo que ya le dimos muchas vueltas a este ejercicio, ¿no? Sí. Bueno, para lo que dijo Sofía, es que esta cosa que está acá, la función suma, es lo mismo que esto. Pero esto es como una suma de i igual 1 hasta n del D sub i, del DDB. Eso. Pero esto es para que se vea más bonito y que se vea mejor. Eso. Claro, ese es un teorema que está en las PPT. Es ese que es más o menos feíto, que sale una sumatoria de los grados de los vértices igual a 2 veces la cardinalidad de los arcos. Eso. Ya. Creo que ahí quedó más o menos claro. ¿Sigamos? Sí. Yo voy a borrar lo mío. ¿Mm? Borro todo. Ya. Ahí está. Ya. Sigamos. Ok. A ver. Lo había pegado por la esquina. No sé por qué se pegó ahí. Me dio risa. Dice, considerar el grafo de la figura 4, este grafo, determinar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Y aquí hay una serie de afirmaciones. Dice, un camino es A, B, C, D, E. Para la primera, ¿Verdadero o falso? ¿qué es un camino? ¿Nadie? O digan si creen que es verdad o falso. Por último. Así como para participar. Que la 1 es verdadero. Mira, la Sofi dice que es pasar por todos los arcos. El camino. Ya, no necesariamente. No. La definición No de un camino necesariamente. es que vamos a tener una lista así de vértices, o sea, por ejemplo, yo puedo ir del vértice 1 al 2 al 3, pero lo que se tiene que cumplir en un camino es que este sea adyacente con este con este con este. Que estén todos conectados con un arco. Al menos. Que yo pueda llegar de un vértice al otro, de ese a otro. Ese es un camino. No necesariamente tiene que ser cíclico. Entonces, Ese es un como camino dijo su simple. compañero, Ojo. ujú, No. El camino simple no, lo un vas a camino, un decir camino abajo. simple. Sí. Perdón. Entonces, si nosotros vemos la lista, vemos que, o sea, este camino que nos dan, sabemos que de A podemos ir a B, B a C, B a C, C a D y D a E. Entonces, claramente sí es un camino. ¿Se entiende? Igual podría rayar el camino. O ya lo rayaste, es que no vi nada. No. Ahí lo estoy rayando.
Sí. Ese es un camino. ¿Viste que no necesariamente pasa por el arco que une el A con el E? Sí, muy bien. Ya, súper. Después dicen, un camino simple es A, B, C, D, E. El mismo camino que nos dieron arriba. Ahora sí, ¿cuál es la definición de un camino simple? Básicamente es lo mismo que un camino, pero con la condición de que todos los vértices tienen que ser diferentes. Sí, todos los vértices por los que yo voy a pasar tienen que ser uno distinto del otro. Entonces, en este caso, como ya sabemos que se cumple, que estos son adyacentes, es decir, de A puedo ir a B, de B a C y así, y claramente son todos diferentes, podemos decir que es verdadero. ¿De acuerdo? ¿Están todos de acuerdo conmigo? Sí. Camino simple entonces que no se repiten los vértices a través del camino. Sí. Vamos a poner aquí todos los vértices son diferentes. Por Ya. ejemplo, en la 1, perdón que te interrumpa, pero en la Sí, sí, 1 no, si yo no. dijera camino simplemente, o sea, digo solo camino, no digo que es simple. Entonces podría darse un camino, por ejemplo, A, B, C, B. Me podría devolver, ¿o no? Sí, sí, obvio. Y también podría decir así como A, B, C, E, A y hacer un ciclo y volver o qué sé yo. Entonces se puede repetir un vértice en un camino. En un camino simple, no. Pasó una vez por cada vértice. Ujú, Pero todos los vértices tienen que estar unidos entre sí. claro. Eso. Entonces, en la 3 nos dicen, un camino simple es A, B, C, D, E, A, E, D. Vamos a hacer el camino, aunque yo creo que ustedes ya deben saber la respuesta. Yo lo voy a anotar aquí. A, B. Ay, no sé. A, B, B, C, C, D, luego A, A, E. B, C, D. ¿Sí? Sí, sí, ¿Estoy bien? sí puede pasar. Ah, no, es que estaba leyendo la chat, que te preguntan si un camino puede no tener un vértice. Por ejemplo, en este que está ahí, si un camino puede ser A, B, C, D. Ignorar el Sí, vértice sí. E. Sí, sí se puede. Dale. De Claro, hecho, un entonces aquí camino puede decimos ser A, AB, simplemente. Ya es un ujú. camino. Ya, aquí tenemos A, B, C, D, E. Después regresa a A. Y después de A vuelve a E. ¿Cuál sería el problema ahí? Que estamos repitiendo vértices. Entonces no sería un camino simple. Falso, al tiro. Súper. Luego nos preguntan por ciclos. ¿Ustedes recuerdan lo que es un ciclo en un grafo? ¿No? Muy bien, no. No, una, Por una intuición. pista, una pista para esto es que todas las definiciones de camino, circuito, pero camino simple, circuito y ciclo provienen de la definición de camino. Entonces, solamente es como una peculiaridad. Claro, entonces esto igual va a ser un Además, camino. ujú, claro. Además son todas muy... exacto, lo que dice Sofi, empezar y terminar en el mismo vértice. Es muy Exacto. intuitivo, ¿cierto? Empieza o termina en el mismo vértice, o también se podría decir que solo se repite el primero y el último. Que solo se repite un vértice y es el que empieza y el que termina, como dice la Diana. Súper bien. Y Te termina En vértice. con besito. Camino que vértice. empieza y termina con el último vértice. Súper. Ya. Entonces vamos a marcar el camino, como hicimos anteriormente. Tenemos, no sé si me puedes decir, vale. A, A, B, de B a C, de C a D, ujú, de D a E. Ah, no, no, de D a A. ¿What? ¿Qué es eso?
Ah, ya. Bueno, acá ya nos encontramos con un problema porque no podemos ir de D hasta A porque no son adyacentes. Entonces, como dijo Diego, esto deriva de la definición de camino. ¿Y cuál es la definición de camino? Que, lo van a anotar aquí, que el vértice B sub I sea adyacente con B sub I más 1. Claro. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces ahí Entonces, esa sería falsa. sería falsa porque de lleno no es un camino. Ujú. Si bien empieza con el que termina, por ejemplo, ahí Ujú. justo empezaba con A y terminaba con A, pero eso no es suficiente para decir que era un ciclo. Claro, ahí cualquiera hubiese podido decir, ah, sí, al tiro porque empieza con A y termina con A. Pero no, no fue tan así. Ya, después nos preguntan por un circuito. ¿Qué es un circuito? Juegue. Un segundo, porque la ¿Recuerdan el anterior ProTip? no era verdadera, no era un ciclo. ¿Cómo? No te entendí. Porque la anterior no era un ciclo. Am, Que es lo mismo que un ciclo. ¿Eso dijiste? No, porque el anterior no era un ciclo. No entiendo yo. No. Ah, el anterior no era un ciclo porque durante Ah, ya. el camino descrito habían dos vértices que no eran adyacentes. Ah, ok. porque si Claro, te aquí fijas en la queríamos. lista, dale, Diana. Sí, sí. Claro, nosotros hicimos A, B, C, D y de D el camino seguía A, pero no tenemos ningún arco que conecte directamente D con A. Entonces no, estaría correcto. Ah, ya no me había dado cuenta de eso. Ya, ahora sí. Uy, estoy teniendo problemas aquí. Ya. Circuito. ¿Qué es un circuito? Recuerden el ProTip que les di. Ya, podemos decir que es un camino, ¿no? Porque Sí, es un todo deriva de camino. camino. Sí. Por eso mismo le dije, es el ProTip. Todo diría camino. Es un camino que... ¿Qué pasa con ese camino? Es especial por algo. Sí. No puedo poner el lápiz. Tú puedes, Diana. Se lo puedo borrar. Oh, qué mal. ¿Y si rayáis con un Ah, color así como rojo o cualquier lápiz? no, no me deja pillar el lápiz. No sé por qué. Oh. La que tengo activado esto. No sé. Ya bueno. Ahí sí. ¿No? Ahí sí. Ya. Un circuito. La definición de un circuito es un camino cerrado en donde se pueden repetir vértices. Entonces, ¿qué quiere decir camino cerrado? ¿Mm? Básicamente, un camino cerrado es lo mismo que un ciclo. Que empieza y termina con el mismo círculo. O sea, con el Exacto. mismo vértice. Entonces, aquí vamos a tomar en consideración eso. Es lo mismo que un ciclo, pero se pueden repetir otros vértices, aparte del inicial y el final. Entonces, ahora vamos a seguir el camino. AB, BC, CD, DE, ahora sí, EA, después de A, volvemos a E. Bueno, A, E. sí, volvemos a E, después de volvemos a D, de D a C, de C a B y después a A. Entonces, ¿es o no es un circuito? Sí, Sí. muy bien, Sofía. Ya. Y por último, nos piden em, si existe un camino de Euler en el grafo, pero yo digo que aquí es mejor hacer el ejercicio, como no nos queda mucho tiempo, el que trajo el Diego, que es como lo mismo.
Igual es que el último tiene que ver con uno, con lo que elegí yo. Así que igual eso podría ser. Para, Ya. para el último, el del camino de Euler, esto no es, aquí ya no es tan derivable. De hecho, sí, es derivable de lo anterior, pero esto es más fácil verlo a través de un teorema. El teorema dice que va a existir un camino de Euler si y solo si hay exactamente dos vértices de grado impar. Hay exactamente dos vértices de grado impar. La Sofi dice que sí. Hay 4. ¿Cuáles serían esos? Hay Bueno, 4. ¿Y eso es 2 o no? Tiene que ser exactamente 2. Exactamente 2. Entonces no hay camino de Euler. Listo. El camino de Euler es cuando existen exactamente 2 vértices de grado impar. impar. Va a existir un circuito de Euler si solo si todos los vértices son de grado par. Entonces, en ese grafo que está ahí, ¿hay un circuito de Euler? No. Ya, tampoco. Pero igual había un camino como especial en este grafo, ¿no? Que me acuerdo que lo vi el profe en clases que dijo algo así como que en este grafo que es especial, es como una casita, se puede empezar en un vértice de grado impar y terminar y recorrer todos los caminos. Por ejemplo, si yo parto en el D, después me voy al C, después a B, ajá, y así, y así. Pucha, es que no me ven cuando dibujo, entonces no sirve. O no, sí me sí ven. sabes, sí sabes. Ah, Pero sí me ven. igual, de Ahí se todas vio. formas. Ese es el teorema, ¿cierto, Diego? ¿O me equivoqué? Sí, y te faltó el de circuito. Hay un circuito cuando todos los vértices son de grado par. Ya, sí. Ese es el teorema de Euler. Pero, a ver, ¿cuál es el grado de este vértice? 2, El de este, 3. No, pues, 4. 4. 4, perdón. Este Sorry, es sorry. 3. Este también es 3. ¿Cierto? ¿3? Sí. ¿Sí? ¿No? Hay un camino de Entonces sí hay. Euler si hay Entonces 2 sí. vértices de grado impar. Ah, sí, sí hay, po. Eso era lo que yo Sí, decía sí. que vi el profe en clase. Yo me acordaba que había un camino que era especial. Era lo que yo estaba dibujando delante, con rosadito. Sí. Eso era lo que Que sí, quería notar. claro. Porque Que Está bien. ajá, que van a si uno terminar anotando. parte, si uno Dale, parte en dale, no. si uno parte en un vértice que empieza con grado impar, por ejemplo, D y E que tienen grado impar, si yo parto ahí y encuentro un camino para recorrer el grafo, puedo encontrar un camino tal que recorra todos los arcos sin repetir ningún arco. Entonces yo puedo recorrer todos los arcos sin repetirme ninguno, sí y solo sí, yo empiezo en un vértice de grado impar y existe el camino de Euler. O sea que hay 2 vértices de grado impar. ¿Por qué tienen que haber 2? Porque yo tengo que empezar en uno y terminar en otro. Entonces, si yo empiezo en D, voy a terminar en C, y si empiezo en C, voy a terminar en D. Y puedo recorrer todos los arcos sin repetir ninguno. Eso. Eso. Muy bien. Diego, ¿es así el teorema? Sí. Ya. Eso. Entonces, finalmente esta podemos decir que es verdadera. ¿Se entendió? Sí, se entendió. ¿Dudas? ¿Ninguna? Ya. ¿Hay otro ejercicio o ese era el último? O sea, no, este era el último, pero no sé si quieren hacer el otro. Yo pienso que quizás podríamos.
¿podrían volver a explicar una vez más por qué este grafo era especial para el camino doble? Sí. El teorema de Euler dice que habrá un camino de Euler solo si hay dos vértices, exactamente dos vértices de grado impar. Entonces aquí se cumple eso, por eso era especial, porque tenemos dos vértices de grado impar y solo dos. Exactamente dos vértices de grado impar, que son el vértice D y el vértice C. Entonces si yo empiezo en uno de esos dos vértices y puedo encontrar un camino que recorra todos los arcos sin repetir ninguno, y voy a terminar en el otro vértice de grado impar. Y ese camino que repite todos los arcos sin repetir ninguno es el camino de Euler. Ya, ok, gracias. Ya. Pucha, ya estamos como un poco justos en la hora como para empezar a hacer otro, ¿no? Yo creo que quizás con esto, cualquier cosa ahí podemos mandarlo y mandar la explicación. Sí, recuerden que en los certámenes y en las preguntas que tienen que resolver, tienen que ser formales. Nosotros, para efectos de la ayudantía, hacemos las cosas súper informalmente. Nosotros rayamos, es como si fuera una pizarra. Nosotros estamos repasando los conceptos. Pero, por ejemplo, en la pregunta que nos tocó revisar, muchas veces nos encontramos con que no eran formales en su respuesta. O al menos a mí me pasó eso, que no formalizaban, que no definían las cosas que iban a utilizar. Tienen que definir y usar lenguaje matemático para definir. Decir, existe una función biyectiva phi, y decir que se llama phi, tal que pasa esto, y cuál es su dominio, y cuál es su recorrido, y todas esas cosas. ¿Sí? Eso. Usar lenguaje matemático, ser formal, siempre definir las cosas que van a usar y concluir. Siempre añadir una conclusión también al final, que sea formal. Y traten de hacernos caso a nosotros, porque cuando nosotros les decimos de que no se puede ocupar inducción es porque realmente no se puede ocupar. Sí, verdad. ¿Ya? Es que me imagino que hay Cosas gente así. que igual no viene a la ayudantía y que se salta esos tips. Sí. Bueno, Así que si pueden avisarle a sus compañeros de que por lo menos traten de revisar la ayudantía, porque según yo, sí les va a servir para contestar la prueba, porque ahí vienen con tips de cómo enfrentar los problemas. uh-huh. Bueno, eso, pues, yo creo que quedamos libres, ¿o no? Ya estamos bastante... Sí, que quedan como Sí, a 5 mí me minutos. parece. Sí, quedan como 5 minutos así, pero bueno. Ya, Que el si tienen viernes... si tienen alguna consulta ahora, pueden escribirla acá para ver si se les contestamos. Pero si no, ya Nos son libres. dejamos libres. Sí. Si tienen dudas también durante la semana o qué sé yo, cuando estén estudiando, las pueden escribir por Discord O por correo. o por correo también. Por Discord. Ya, muchas Y que no gracias. sean de látex, por favor. Ya, muchas gracias a ustedes por venir. Ah, Y chiquillos, que las dudas no sean de látex. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque me han tapado puros problemas con gente de que no le compila su látex. Pero igual está bien pues que se nos pregunten Sí, sí, cosas sí, de está bien. látex. Sí, está bien, pero estoy medio acostumbrado por la estructura de todo. A no contestar dudas así. Ah, claro. No, pero si tienen dudas de cómo escribir algo en látex, también lo pueden hacer. Sí, ahí Aunque... ya me escriben por correo como la duda específica. Ahí los O por contesto yo. qué tienen un error, así como, oh, me sale este error y no tengo idea de qué significa, también puede ser. Ya. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a todos. Ya, chao. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Oigan, nosotros no somos profesores, somos ayudantes. Teachers. Los teachers. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, es que nos dijeron teachers en el chat, pero está bien. No, yo dije, ¿qué? Es como de talla. Los teachers Sí. mientras me tachean. Me teachean. Súper. Ya, pues. Voy a finalizar la reunión. Chaito. Sí. Sí, Chau, chau. ya que les vaya bien, que tengan unas buenas vacaciones. Igual. Bye, bye. Bye, bye. Chao.